Voy con calma. Bueno, jovencitos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Estamos en el segundo periodo de porcicultura, después de haber escuchado parte ahí de estadística con el ingeniero. Bien, antes, ¿me escuchan, por favor? Si ven la presentación. Jovencitos, por favor. Si me pueden confirmar si ven la presentación. ¿También se me escucha? Por favor. Sí se ve. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Sí, va, muy bien. Entonces, qué bueno. Muy buena tarde. Nos habíamos quedado el día anterior, ¿verdad? Viendo un poquito sobre características de los cerdos, por qué son tan importantes. Y me recuerdo que íbamos aquí en la parte de lo que es precocidad, y les había hablado un poquito de eso. Verán que los cerdos, pues, a las 16 semanas ya pueden, ¿verdad?, liberar semen viable, pero no muy viable, ¿verdad? Y también la cerda puede ovular, pero no ovular mucho. Las cerdas ovulan alrededor de 36 óvulos, ¿verdad? 18 por cada ovario. Pero en esas condiciones de edad van a andar, a veces obtiene uno unos 2, 3 o 4 cerditos, ¿verdad? Que eso, pues, no es rentable económicamente y tampoco viable por la parte productiva de la cerda. Por lo tanto, les decía que la cerda tendría que llegar alrededor de 30 semanas, haber presentado su tercer celo, ¿verdad? Y para ser montada con 300 libras en promedio, ¿verdad? Obviamente a veces llegan en 28 o 29 semanas a las 300 libras, ¿verdad? Pero si llegan a las 30 semanas con unas 270 libras, es mejor dejar pasar un celo, ¿verdad? Por el factor de peso. Después nos vamos a la parte de prolificidad que habíamos hablado también, ¿verdad? Y la prolificidad no es más que el número de lechones por parto. Las cerdas pueden alcanzar hasta, nosotros hemos alcanzado en la Inca, les decía, hasta 23 lechones por parto. Obviamente no todas nos van a dar eso, pero andan en un margen muchas veces de 10 a 17 lechones. Por eso más adelante vamos a ver que el promedio esperado, ¿verdad?, y aceptable en granjas tecnificadas va a ser de 11 lechones por parto, ¿verdad? Ese es en cuanto a prolificidad. La segunda unidad va a ser sobre genética y vamos a hablar que la genética va enfocado al factor de cerdas más prolíficas, que tengan mayor número de lechones y también más longevas, que también soporten más número de parto. Otra característica es corto ciclo reproductivo. ¿Qué es el ciclo reproductivo de la cerda? Es el periodo de gestación, que es de 16 semanas. Alrededor de 6.28 si queremos ser más exactos. Saquen ahí su calculadora y hagamos lo siguiente. Otra manera de expresar lo que es el ciclo reproductivo es el siguiente. 3 meses, 3 semanas y 3 días. Si hacemos cuentas ahí, ¿verdad? Entonces van a ser alrededor de 114 días. Háganlo, por favor, para que se les vaya quedando. Ese es parte del ciclo reproductivo. Ahora bien, de una vez les voy a dar, aunque me tarde un poquito más en la primera unidad, la parte del ciclo productivo, que es diferente. El ciclo productivo es sumar los días del ciclo reproductivo, 114, más 21 días que pasan las cerdas aquí amamantando sus lechones en el área de maternidad. Sumen, por favor, eso. Y luego 7 días más que pasan las cerdas después de ser destetadas, de los 21 días que dieron amamantamiento, y es un tiempo de descanso. 7 días máximo para que la cerda vuelva a ser servida, o sea, vuelva a ser inseminada.
Si suman 114 más 21 más 7 días, a ver cuánto les dio. A ver, alguien que nos diga. Les dio 142 días, ¿verdad? Eso es el ciclo productivo. Aparte es el ciclo reproductivo que ya lo habíamos discutido. De esa cuenta, si ustedes quieren saber cuántos partos espera uno con una cerda en el año, les va a ir dando alrededor de 2.57. Háganlo, por favor, a ver si lo obtienen. ¿Ya lo tienen, por favor? ¿Alguien me quiere compartir? Jovencitos, los que están ahí en la parte de la conectados directamente. Si no, pues háganlo de la siguiente manera: 365 días del año dividido que 142 días del ciclo productivo en sí, y eso pues les va a dar 2.57. Por eso uno dice, bueno, la meta en la parte tecnificada es obtener 2.5 partos por cerda por año. Ya. Además, lo que hablábamos también el día de ayer, capacidad transformadora de nutrientes, ¿verdad? Es uno de los, es una de las especies que más genera proteína animal a través de transformar alimento, ¿verdad?, vegetal en alimento o en proteína animal. Recuérdense que son monogástricos, ¿verdad? Y principalmente con esta especie y en la parte tecnificada sí dependemos de la parte de alimentos elaborados que comúnmente se llaman concentrados. Eso es lo que tenemos. Bueno, ¿cuál es la posibilidad productiva de una cerda? Decíamos que una cerda va a tener 2 ovarios y por cada ovario desarrolla 18 óvulos. No todos son muchas veces viables, ni todos son fertilizados, porque el porcentaje de fertilidad va a andar alrededor del 80%, pero esto es fertilidad, ¿verdad?, en función del número de óvulos viables de la cerda, no es fertilidad de la granja. Después vamos a hablar de fertilidad de la granja, que debe ser alrededor de un 90%. Con el 80% esto no es rentable. Pero aquí estamos hablando de fertilidad directa, ¿verdad?, en cuanto a fecundación. De 36 óvulos, entonces, tenemos la mayor posibilidad de un 80% y nos quedamos con 28.8 óvulos fecundados. De estos hay una muerte embrionaria. Es frecuente en cerdos por el número, ¿verdad?, de embriones que se generan. Hay alrededor de un 20% de muerte embrionaria. Hay un desprendimiento muchas veces, ¿verdad?, en esa célula recién fecundada, ¿verdad? Entonces no llega a convertirse en feto, ni mucho menos en lechón. Entonces de eso nos va quedando alrededor de 23.4. Pero también hay un 20% de muerte fetal. Es muy frecuente también en cerdos que se desarrollen momias, que es un feto momificado, ¿verdad? Entonces ya no hubo desprendimiento del embrión, sino que ya es un feto momificado. Entonces de esa cuenta vamos a decir que llevamos alrededor de 18.4, ¿verdad? Entonces, además de esto, en el momento del parto, además de esa formación de momias, también están los natimortos, los nacidos muertos, ¿verdad? Entonces, que a veces anda alrededor del 2% en los partos. De esa cuenta, pues el total de nacidos vivos nos iría quedando alrededor del 18.4, ¿verdad? Hasta llegar al 17.48, ¿verdad? De nacidos netamente vivos, ¿verdad? Por esa parte de momias y también, o muerte fetal, y también, ¿verdad?, todos esos nacidos muertos durante el parto, que están vivos. Unos ya vienen muertos, que es la parte del 20% muerte fetal, pero algunos se mueren, ¿verdad?, durante el proceso de parto. Y se cuentan también como natimortos o nacidos muertos. Y nos va quedando alrededor de 17.48, ¿verdad?, nacidos vivos. Bueno, sigamos
con esta parte de porcicultura. El negocio de los cerdos es muy bueno. Es muy bueno a nivel extensivo, es muy bueno a nivel semi-intensivo y mucho más en el sistema intensivo. Pero para el sistema intensivo tenemos que tener capacidad de manejo. Entonces, como bien lo dice aquí, representa mayor rentabilidad cuando se implementan nuevas prácticas de manejo. ¿Cuáles son las prácticas de manejo más importantes o las que debemos de considerar en esta parte? Mejoramiento genético. Si estamos en un sistema intensivo, obviamente tenemos que manejar muy buena genética. Ya vamos a hablar de genética en la otra semana. Mejoramiento genético, instalaciones y alimentación. Esos son los tres eslabones en donde uno puede ubicar el éxito de una granja tecnificada. Es donde nos va a ir mejor con la rentabilidad. Entonces, son tres aspectos importantes. Si yo tengo buena genética, también tengo que demandar instalaciones y también voy a tener que tener una muy buena alimentación. De nada me sirve tener una cerda, por ejemplo, como esta, ¿verdad? Que es una New Sanshoy genética, o bien como este, que es un PIC PIC 406, ¿verdad? Si voy a tener una mala alimentación. Cada animal, según su edad y según su estado de producción, ya sea gestación o ya sea lactancia, tiene sus requerimientos nutricionales. Entonces tenemos que ser muy eficientes en saber alimentar y dar la nutrición adecuada para obtener mejores respuestas, ¿verdad? Entonces, mejoramiento genético, instalaciones, alimentación. Y esto también va aunado con una buena salud de los animales, buenos planes profilácticos, buena bioseguridad y algo importante, y para eso estamos aquí, ¿verdad? El manejo que da el personal. Hay mucha demanda de técnicos en Guatemala, ¿verdad?, para la parte de cerdos, ¿ya? Porque este negocio es bueno, pero depende mucho también del personal. Y además de la parte técnica, también depende de encontrar trabajadores que les guste estar en esas granjas, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito de nuestra porcicultura. Si se dan cuenta, nuestra porcicultura es más extensiva. A eso se refiere los cerdos de traspatio. Miren la cantidad que hay. Hay más cerdos de traspatio que cerdas productoras y cerdos en engorde en la parte intensiva. Guatemala tiene alrededor de 1 millón de cerdos constantes, ¿verdad? Porque obviamente pues nacen, pero también se van al destace. Pero regularmente el inventario anda alrededor de 1 millón, 1.2 millones. La mayor población, ¿verdad?, es cerdos de traspatio, los cerdos de la ganadería o la porcicultura extensiva. Si se dan cuenta, en los 22 departamentos aquí, todos tienen cerdos, pero Escuintla tiene la mayor cantidad de cerdos, alrededor del 20-21% de toda la población. Escuintla tiene no solo el sistema de traspatio, sino que también un poquito el sistema intensivo con productoras y engorde. Huehuetenango también lo sigue, pero obviamente todos, en su mayoría de los departamentos, ¿verdad?, tienen cerdos, ¿verdad?, manejados bajo sistema extensivo. Eso no quiere decir que es mala nuestra, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a aprender a mejorar esos sistemas, a mejorar los sistemas extensivos de producción. Nosotros vamos a enfocar más el curso al sistema intensivo, pero obviamente vamos a tocar algunas alternativas para mejora del sistema semi-intensivo y el sistema extensivo. Y ya van a ver que es bien sencillo, ¿verdad?, a través de esos conocimientos volver una granja, bastante rentable, con algunas técnicas, ¿verdad? Entonces, que muchas veces no necesitamos tantas instalaciones, pero sí hacer algunas mejoras. Estoy hablando del sistema extensivo y semi-intensivo. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿verdad?, en población. Ahora bien, si nos vamos un poquito más ya sobre cómo ha venido la porcicultura en Guatemala, ¿verdad?, en los últimos 10, 15 años hemos ido incrementando. Si nosotros comparamos aquí, vamos a tener alrededor de unos 24 vientres. Aquí nos bajó un poco porque tuvimos problemas de la fiebre porcina clásica en el
2009. Bajó el inventario hasta el 2014, se fue recuperando el 2015 y ahorita andamos como entre 28.000 a 30.000 vientres en el 2022. Entonces la población se ha mantenido. Ahora, ¿cuáles son de todas este montón de granjas que tenemos? A veces llegamos hasta 200. Los departamentos que más granjas tienen son Guatemala, Escuintla, Chimaltenango, Jutiapa. Esos son hay más granja pues tecnificada, ¿verdad? Eso es lo que hemos trabajado. Ahora bien, si lo comparamos con este último censo que hizo el MAGA, ratificamos que Escuintla es el mayor productor de cerdos y que tiene alrededor de 21%. Que Huehuetenango tiene alrededor de un 12%, ¿verdad? Y que San Marcos anda alrededor del 9%, Quetzaltenango un 7%, Quiché, que también es un poco fuerte, alrededor de un 6%. Los demás departamentos son los que representan el 45%, ¿verdad? Aunque aquí no aparece Chimaltenango, pero Chimaltenango es un departamento muy importante para la producción de cerdos, sobre todo granjas especializadas y que producen o que tienen pues vientres o reproductoras, porque mucha granja en Chimaltenango produce lechones y los traslada a otras áreas. Eso es cómo está la porcicultura en Guatemala. Ahora bien, también tenemos que ver cómo andamos en el mercado. A Guatemala ingresa bastante carne de cerdo. Entonces, ingresa principalmente de Estados Unidos. Lo que más, o el país que más ingresa carne a Guatemala es Estados Unidos. Y algunos otros países como México, como Canadá, como la República Dominicana, que ya desde el año pasado dejó de ingresar. ¿Por qué? Porque hubo un brote de fiebre porcina africana y obviamente se veda inmediatamente el país que le da un brote de peste porcina clásica o peste porcina africana, no puede exportar ni genética, ¿verdad? Ni canal. Entonces, por eso es de que no se está importando de algunos otros países. El principal, donde más importamos es de Estados Unidos. Ahora bien, nosotros como productores y vendedores de carne de cerdo, a los países que más les vendemos de la región centroamericana es a Honduras, a El Salvador y un poquito a Costa Rica. Nicaragua tiene bajo nivel de consumo de cerdos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un poquito de techo de mercado o de nicho de mercado. Ahora bien, esto es congruente con los consumos per cápita de cerdo, de carne de cerdo. O sea, en otras palabras, kilogramos de consumo por año por habitante. Si se dan cuenta, Guatemala anda alrededor de un 23.80, a veces sube alrededor del 25, más dependiendo de cómo fluctúa la economía también del país. Entonces, así fluctúa el consumo. Ahora, si nosotros nos miramos como ENCA, ustedes son los que más comen carne, unos de los que más comen carne de cerdo, ¿verdad? Porque en los platillos de la ENCA va bastante inmerso la carne de cerdo. Sobre todo, me imagino estos días, porque tenemos llena la granja, ¿verdad? Entonces, obviamente, liberamos bastante carne de cerdo ahí, porque ustedes son nuestro mercado cautivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el nivel de consumo por año de un estudiante en la ENCA supera el nivel de consumo per cápita en Guatemala, ¿verdad? Eso es lo que se tiene. Miremos un poquito también cómo anda la producción mundial de carne, ¿verdad? A nivel mundial. Y comparado con las otras especies que ya vimos. Les decía en un inicio que para Guatemala las aves son las más importantes. Ave ponedora y puede engorde, porque representan el 8%, ¿verdad? De lo que es el PIB de Guatemala. Los bovinos representan el 6% y los porcinos representan alrededor del 2%, el 1.9%. Pero a nivel mundial esto es diferente, sobre todo por los países asiáticos y europeos que consumen más carne de cerdo.
Entonces, por eso es de que a nivel mundial la carne de cerdo representa alrededor de 43.39% del total de todas las carnes que se producen, ¿no? ¿Cuáles son los principales productores? China, Unión Europea y Estados Unidos, y un poquito Brasil. Esto tiene congruencia con algo bien importante. Les dije que alrededor del 80% de los costos para producir un cerdo son alimentos, y son alimentos balanceados. Y de esos alimentos, o de una formulación de cerdos, alrededor de un 50 y hasta el 60% es maíz, y un 15 hasta un 20% es soya. Entonces, el país que más produce soya a nivel mundial, es el granero, digo yo, a nivel mundial es Estados Unidos. Y lo sigue Brasil. Y un poquito por ahí Argentina. Por eso es de que Estados Unidos es competitivo a nivel mundial para la producción y obviamente en costos, pues, ¿verdad? Para comercializar y hacer rentable su porcicultura. Hay bastante porcicultura. Pero obviamente China también produce y también consume. ¿Ah? Ahora bien, miremos los consumidores, ¿verdad? Los consumidores, otra vez vuelve a salir China, Unión Europea, Estados Unidos, aquí ya entra Rusia, Brasil se queda un poco y ya también entra Japón. Japón consume, ¿verdad? Consume, ¿verdad? Y produce menos inclusive de lo que consume. Pero Japón tiene una porcicultura muy especializada, muy tecnificada. Entonces, de esa cuenta, Estados Unidos, pues, ¿verdad? Nos lleva bastante ventaja en la parte de los costos por su capacidad productora de granos, ¿verdad? Entonces, los cerdos dependen, son monogástricos, dependen de los granos. Por eso es de que en los últimos 2 años, en esta pandemia, la porcicultura no ha sido muy rentable por el incremento de los costos de producción, principalmente por la subida de precios de los alimentos balanceados, ¿verdad? Entonces los alimentos suben muchas veces, ¿verdad? Porque China le consume o le demanda más producto, más grano a Estados Unidos. Entonces, obviamente, ¿verdad? Sube la demanda, la oferta tiende a bajar y los precios tienden a subir para los países latinos. Esos son los fenómenos que se dan, ¿verdad? En nuestros países. Países vendedores, miren, este es el que va a la vanguardia, por lo que ya les dije, por esa capacidad de producción y que ellos pues tienen, ¿verdad? La capacidad de producción de grano, ¿verdad? Esos son los países pues principalmente vendedores. Pues ya Estados Unidos se coloca en primer lugar, la Unión Europea, entra también Canadá. Canadá casi no le vende canal a Guatemala, Canadá le vende genética. Canadá le vende bastante genética. Brasil, muy poco. China, menos, ¿verdad? Entonces, México, sí, un poco de genética y un poco de canal, y lamentablemente lo que llega de México a Guatemala, casi un 80% es de contrabando, ¿no? Entonces, por ser un país vecino y no tener monitoreadas las fronteras. Países compradores de carne de cerdo: Japón, Rusia, México, China, todos estos son los que son los más compradores. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es el mercado que tiene Guatemala? ¿Cuál es para ustedes el principal mercado que tendría Guatemala? Ustedes como productores de carne de cerdo, después de ver todo esto, ¿a dónde venderían ustedes carne de cerdo? A ver, ¿quién nos puede compartir, por favor? Alguno de los jovencitos que están conectados directamente. Analicemos esta gráfica. Y los demás, pues, sí, diga. Pregunta, ¿tenemos pensado México como es el mayor consumidor de carne de cerdo? Puede ser México, ¿verdad? Pero con México competimos muy poco por el precio, porque ellos también son productores bastante de granos. Y ese, pues, el negocio desleal que hay por el contrabando. Por eso México ingresa genética y también un poquito de canal, pero más que todo cerdo en pie. Por eso es que nos vamos quedando siempre con los países que centroamericanos, porque Guatemala es uno de los que mejor produce y de los más productores de cerdos a nivel de la región centroamericana. Eso es lo que
lo que sí tenemos, ¿verdad? Esto es nada más un pequeño recorrido sobre la importancia y cómo está la oportunidad de mercado, ¿verdad?, que tenemos en esta parte, ¿verdad? Ahora pasemos ya un poquito más a los sistemas de producción que tiene Guatemala. Guatemala, les dije, tiene 3 sistemas. Uno es el sistema intensivo. El otro es el sistema extensivo, que ya vimos que es bastante la cantidad de cerdos que se producen en ese sistema. Y también el sistema intermedio, que es un sistema semi-intensivo. Ahora bien, en el sistema intensivo que vamos a tocar, va a ser el primero, ¿verdad? Hay 2 tipos de granja. 2 tipos de granja que nosotros las clasificamos o las categorizamos como granjas multisitio y granjas de un solo sitio o bien granjas de ciclo cerrado. ¿Qué es una granja multisitio? Una granja multisitio no es más que aquella granja que tiene distribuida toda su producción en 3 sitios principales. Gestación y maternidad que no la puede poner en otro sitio. ¿Por qué? Porque la gestación tiene que estar muy cercana a maternidad, porque las cerdas se pasan, pues, ¿verdad?, digamos, caminando hacia la parte de maternidad. Por eso es que tiene que estar bastante cerca. Ahora piensen cómo está ubicada la gestación con la maternidad, con las 2 maternidades de la granja de la Enca, ¿no? Es precisamente por eso, ¿verdad? Por su periodo de gestación, ¿verdad?, tan delicado que es estar moviendo cerdas de gestación a maternidad. Se mueven alrededor de 5 a 7 días antes de la fecha probable de parto. Luego la granja multisitio tiene otro sitio, ¿no?, destete o crecimiento, ¿no? Ese es el segundo sitio. Y el tercer sitio es engorde, ¿verdad? Engorde. Entonces, esos son los 3 sitios principales en que se divide una granja multisitio, ¿verdad? Hay algunas variantes, ¿verdad? Algunas variantes. Ahora, granjas de ciclo cerrado en un solo sitio. A ver, los que ya pasaron allá a módulo, la granja de la Enca, ¿qué tipo de granja es? La granja de la Enca, ¿en dónde lo clasificamos? Vamos a ver quién nos comparte. Los que ya pasaron ahí a los módulos, por favor, sí, diga. Multisitio. Multisitio. A ver si será multisitio, ¿qué dicen los demás? Multisitio. Multisitio. Bueno, sí, tiene divididos los sitios, pero los tiene confinados. Por eso es una granja de ciclo cerrado. O sea, todas las áreas de producción están en un solo sitio. Ahora los multisitios, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Toledo, que es ¿verdad?, la empresa más productora de cerdos. Ella tiene una granja, gestación y maternidad en Jalapa, Potrero Carrillo, los que son de Jalapa. Y de ahí trasladan cerdos a Escuintla, a Cuyuta y aquí a la granja La Flor, ¿verdad?, entre Escuintla y la Antigua. Entonces ellos tienen un sitio ahí en Jalapa. Los otros sitios los tienen en esas granjas. Pero en esa misma granja tienen también el sitio de engorde. O sea, tienen dividido la granja en multisitio, pero en 2 grandes, ¿qué? En 2 grandes sitios. La Enca, a diferencia, también Toledo tiene granjas así, ¿verdad? La Enca tiene todos los sitios de producción en una sola granja. ¿Ya? En una sola granja. Que también se puede realizar. La ventaja es de que no hay muchos traslados. La desventaja es que uno tiene que tener un poquito de mayor eficiencia en la bioseguridad, ¿verdad? Entonces, todas estas granjas tecnificadas, ya sea multisitio o de ciclo cerrado, como la de la Enca, ¿verdad?, se caracteriza por tener instalaciones para alojamiento en toditas las etapas productivas, a diferencia de la extensiva y a diferencia de la semi-intensiva. ¿De qué etapas productivas estamos hablando? De maternidad, de gestación,
de reemplazo, de destete, de desarrollo y de engorde. A veces esto lo une, nosotros lo tenemos unido. Destete, luego pasan los cerdos a un área de desarrollo y ahí mismo no se trasladan a área de engorde, sino que son los mismos corrales. Otra característica del sistema intensivo que es un confinamiento total, el menor espacio posible. Por ahí vamos a hablar de que en promedio un cerdo para engorde, en la etapa de engorde, va a tener 1 metro cuadrado, ¿verdad? Que estas instalaciones de cerdas, por ejemplo, acá, en las nuestras tienen alrededor de unos 50 y 2,10 de largo por unos 50 de ancho. Ahí en su documento que les compartí, espero que ya lo estén leyendo, hay dimensiones hasta de 2,40 de ancho por 1,80, perdón, de ancho por 2,40, ¿verdad? Entonces, pero se pueden trabajar entre unos 50, unos 60, 2,10, 2,20, ¿ya? Entonces, esas son están en confinamiento total, ¿ya? Eso es ejemplo en la parte de maternidad. Ahí en la práctica, pues van a visitar cada una de todas estas áreas. Entonces, confinamiento total. Otra característica es que solo es alimentación balanceada. Hay unos fuertes programas sanitarios o de bioseguridad y obviamente siempre hay un plan específico y efectivo de inseminación, inseminando con inseminación cervical y con inseminación postcervical. Las dos inseminaciones hay que manejar en la granja, por eso ustedes aprenden a inseminar de esas dos maneras. Miremos acá. En el sistema intensivo, lo que buscamos es tener un promedio de lechones nacidos vivos al parto de 11 y un peso al destete mayor de 12, mejor si estamos en 14. ¿Ya? Edad al sacrificio, alrededor de los 5.5 meses máximo, 22 semanas. 22 semanas, el cerdo tiene que estar pesando 220, a veces hasta 230, y más de alguno por ahí se nos va un poco más pesadito. El número de partos, ustedes ya saben por qué son 2.57, que es lo que buscamos en lo que es la granja tecnificada. Más adelante vamos a ver que si queremos incrementar el número de partos, lo que hacemos es reducimos el ciclo productivo. No el reproductivo, porque el reproductivo no lo podemos mover, pero el productivo sí. Hacemos un destete precoz. Ya no a los 21 días, sino que a los 16 días. Entonces vamos reduciendo el ciclo ¿qué? Productivo, ¿verdad? Ahora miremos esto. ¿Cuáles son las diferentes etapas entonces de producción que se tienen en esas granjas, ya sea multisitio o de un solo sitio? Está la maternidad, ¿verdad? Está una maternidad. Ya estas son fotos recientes, miren, de ayer. Ahí conocen a sus compañeros, compañeras. Esta es gestación de la ENCA, es maternidad de la ENCA, esta es la gestación de la ENCA. Aquí está el módulo de ganado menor, en el área de maternidad, de gestación, perdón. Luego está el área de destete, este no es de la ENCA. El área de desarrollo, que también puede ser un área de engorde. Seguimos con las diferentes etapas. Esta es la etapa de engorde, esta es la granja de la ENCA, ¿verdad? Aquí están los corrales. De una vez les digo, los corrales estos pueden ser más bajos, por lo menos unos 20 o 25 centímetros más bajos que esto que están viendo. La granja de la ENCA es especial en este sentido. Les voy a explicar por qué. Porque tiene un poquito más de metro, ¿verdad? De altura. Porque nosotros bajamos los cerdos de destete alrededor de 30 libras de peso. Eso nos indica que estamos bajando los cerdos alrededor de 5 semanas de edad del destete, del área de destete. Entonces, subimos un poquito aquí porque nos daba mucho problema de micoplasma por el aire. Aquí circula mucho aire. Entonces, a los pequeños, como los bajamos a piso, por eso fue que la granja de engorde subimos alrededor de unos 20 centímetros de las paredes, ¿verdad? Esta es la otra granja, ¿verdad? Y aquí pueden comparar ustedes la altura de paredes, ¿verdad? En un área de clima totalmente cálido en Jutiapa, ¿verdad? Entonces, ya este es otro modelo. Aquí, si se dan cuenta, compartimos, aquí están los comederos, miren, y el comedero se comparte entre este y el otro
y el otro, digamos, espacio o tramo. Mientras que aquí el comedero está al centro del área de producción de engorde. Los corrales de engorde deberían de ser, los nuestros son alrededor, este es de 7 por 2, con un 5 o 7% de inclinación, y acá hay una charca. Los de acá, los nuevos, son alrededor de 3 a 6, son alrededor de 18 metros cuadrados, tienen alrededor de capacidad para 18 cerdos. Además, en el sistema intensivo también tenemos que tener un laboratorio de inseminación, ¿verdad? Y obviamente, pues nosotros inseminamos en el área de gestación, o bien las granjas a veces tienen un área específica. También tenemos que tener un área de reemplazo. Esto es el área de reemplazo de la ENCA. Estas son las cerdas que están ahorita en el área de reemplazo, y estas son de genética, son cerdas F1, les decimos entre comillas. Eso se los explico en la otra semana, en la segunda unidad. Estas son cerdas New Choice Genetic, producto de una abuela que es New Choice Genetic por un macho Yorkshire, ¿verdad? Entonces les decimos F1, pero no son F1. ¿Por qué? Porque las cerdas New Choice Genetic pues son híbridas, ¿verdad? Y este pues un PIC, ¿verdad? 337. Entonces, este es el reemplazo que nosotros compramos y que debe de tener una granja pues tecnificada. Además, en la granja también van a encontrar una parte que es parte del proceso de inseminación, el potro de monta, para poder hacer extracciones, ¿verdad? Y elaborar, esto también se va a hacer en la práctica, ¿verdad? Extracción del semen y elaboración de dosis seminales. Entonces, y además el manejo de desechos. Tenemos que tener una separadora de soles o bien biodigestores para producción de gas, y después de pasar a los biodigestores, pasamos el agua ya con un 80% menos contaminado a una laguna de oxidación. Eso lo van a encontrar en la práctica en la granja de la ENCA, ¿verdad? Entonces, ahí está la separadora de sólidos, luego cae a los biodigestores para producir gas, y luego conducimos el agua ya más limpia a dos fosas de oxidación que tenemos al fondo, ¿verdad? Porque no podemos tirarlo al río. Tenemos que hacer todo ese proceso de limpieza del agua por cuestiones de no contaminación, ¿verdad? De todo este recorrido que hicimos en este momento y que ustedes lo van a hacer ya la próxima semana en la parte del área de producción de la ENCA, ¿verdad? Se les deja un trabajo que es elaboración de una maqueta que va a tener toditas los elementos o las áreas que se necesita, ¿verdad? Para producir cerdos, ¿verdad? En una granja especializada o tecnificada. Miremos hoy la parte de lo que es el extensivo, ¿no? En parte del sistema extensivo. En la parte del sistema extensivo, a diferencia del sistema, ¿verdad?, intensivo, pues los cerdos carecen de varias cosas. Se carece de instalaciones, se carece también de genética, se carece también de bioseguridad y de planes profilácticos. Casi no se vacuna. Y también se carece de alimentación balanceada. ¿Ya? Con esto no quiero decir yo que hay que darle solo alimento balanceado a estos cerdos. No. Con estos cerdos, en verdad, de producción extensiva, no es muy rentable darle solo alimento balanceado, porque la calidad genética del cerdo, ¿verdad?, no está lista para transformar toda esa gran calidad de alimento balanceado, ¿ya? Entonces, por eso es de que se utilizan algunos recursos de la zona. Por ejemplo, yuca, camote, plátano, guineo, toda esa parte que son fuentes de energía por el almidón que contienen, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué mejora le podemos hacer a un sistema extensivo, ¿verdad?, de nuestro país? La mejora que debemos hacerle es, bueno, además de utilizar ese tipo de productos de la zona,
lo cual nos va a bajar un poquito el costo, podemos hacer un pequeño mejoramiento de genética de esos cerdos. Ahí van a ver ustedes, por ejemplo, cuando pasen al primer recorrido de la granja, van a ver diversidad genética ahí. Entonces, por ejemplo, las cerdas que nosotros llamamos F2, que son el producto de una segunda cruza, que hoy no lo voy a explicar, porque ese es tema de la segunda práctica, esas cerdas se adaptan muy bien, ¿verdad?, a la parte extensiva. Lo único que ya se le tiene que mejorar un poquito su alimentación. Obviamente se tiene que meter un plan de vacunación, que es realmente relativamente barato. Algunas instalaciones, no tan buenas, pero logran ver esta. Es un poquito rústica, miren. Pero ya en esta instalación, ¿verdad? Ya el cerdo ya no está ingresando al lodo, ¿verdad? Por contaminación, ¿verdad? Y obviamente hay un plan de desparasitación, ¿verdad? Ahora, esta imagen que ven aquí, ¿verdad?, es de una porcicultura extensiva, pero lleva un doble propósito, ¿verdad? Lleva producir carne y también lleva fertilizar los pastos. Por eso es de que después de salir el ganado de estos potreros, este es un sistema de pastoreo. Se ingresan los cerdos. Cuando el ganado ha deteriorado un poquito, de aquí a los 2, 3 años de estar pastoreando un potrero, se degrada un poco por la carga animal, ¿verdad? Entonces ingresan los cerdos a consumir, obviamente van a consumir menos que un rumiante, ¿verdad? Y defecan, y esto hace un poquito más fértil y devolver la fertilización a esos potreros degradados. Estos sistemas los encuentra mucho uno en Colombia, en Panamá y en Costa Rica, pero más en Colombia, ¿verdad? Entonces, esa es una alternativa que hay para recuperar terrenos degradados. Es una forma extensiva, ¿verdad?, de doble propósito, generar carne y generar, ¿verdad?, el recurso suelo. Bueno, ¿qué características son de este sistema extensivo, además de las que hemos visto? La alimentación, con frecuencia hacíamos desperdicios de cocina, que es otra cosa, y subproductos lácteos, el famoso suero. Bueno, por ejemplo, la leche, que tiene alrededor de un 86, 88 por ahí de agua, y lo demás es proteína, vitaminas, minerales, carbohidratos y grasa. Entonces, pero la grasa se queda al descremar la leche. Luego viene y la elaboración de quesos, ahí se queda la mayoría de proteína. Luego se extrae el requesón del suero, ¿ya? Y ahí se quedan los restos de carbohidratos que no se sacaron en el proceso de elaboración de quesos, ¿verdad? Porque ahí van carbohidratos y también proteína. Entonces el suero prácticamente es agua. El 98% del suero es agua. ¿Por qué entonces los pequeños productores utilizan el suero y funciona muy bien el suero, ¿verdad?, para cerdos? Porque lo que contiene el suero realmente son minerales y vitaminas, ¿verdad? Y el suero, ¿verdad?, lo que ayuda también es a fortalecer esa flora, ¿verdad?, intestinal del cerdo para hacerla más eficiente en desdoblar los alimentos. Tiene, digamos, un efecto antiséptico, ¿verdad?, a nivel de intestino. Entonces, ¿por qué? Porque el suero lo que hace es generar un poquito de ácido láctico y al bajar el pH, obviamente indirectamente se da eliminación de algunas bacterias, ¿verdad?, que, ¿verdad?, pueden afectar al sistema digestivo del cerdo. Por eso es de que el suero se convierte en una oportunidad antiséptica también, ¿verdad? Pero no es que el suero tenga esas propiedades, sino que es al bajar el pH, ¿verdad?, en el proceso de digestión del cerdo. Y por eso es de que el suero, pues, ¿verdad?, además de darle palatabilidad
o que tenga un mejor sabor, cualquier alimento aumenta el consumo, ¿verdad? Y por eso es que los cerdos, pues, engordan un poquito más cuando estamos utilizando suero. Y es una buena manera de mejorar el sistema extensivo, ¿verdad? Como bien lo decíamos, la limpieza y prácticas sanitarias son deficientes, en ocasiones muchas veces nula, ¿verdad? Existe mayor riesgo de enfermedades y además de infestación o infección también con parásitos. Y recuerden, si hay una enfermedad, ¿verdad?, que ataca un poquito ahí, ¿verdad?, en los cerdos, eso lo miran un poquito en la parte de enfermedades del ganado. Nosotros lo miramos también más adelantito, ¿verdad?, la famosa cisticercosis, que es producto de un parásito. Y va a haber más oportunidad de contaminarse, ¿verdad?, de pasar ese parásito al humano, ¿verdad?, cuando los cerdos se generan en la parte extensiva y andan ahí los cerdos callejeros porque consumen estiércol humano y es donde están los huevecillos de la cisticercosis. Y eso es bien peligroso porque cuando lo ingiere el humano y se deposita a nivel de algunos vasitos o a nivel de tejido cerebral, pues causa mucho problema de convulsiones y un montón de situaciones que se dan. Por eso hay que tener cuidado de la procedencia para consumir carne de cerdo. La recomendación es que sea de un lugar extensivo que ustedes conozcan y si no, mejor compren y consuman carne de una granja certificada, tecnificada. Esa es la recomendación, ¿verdad? Bueno, número menor de partos por año, ¿verdad? No hay control de celos porque los cerdos andan ahí, tampoco control de montas y demanda un mayor porcentaje de machos. Ya vamos a hacer una comparación, ¿verdad? Se tiene mayor pérdida de lechones en el parto porque no hay atención de partos y el número de lechones destetados por camada, si mucho, llega a 5, porque hay mayor mortalidad, ¿no? Y el peso al parto de lechón, que debería ser 3 libras, a veces es de 1 o de 1.5 libras. El animal sale a mercado con un peso promedio de 140 libras y en un periodo no menor de 8 meses, ¿verdad? Casi duplicamos el periodo que nos llevamos para engordar un cerdo a 220 libras en el sistema intensivo. Por eso es que es mucho más rentable el sistema intensivo. Obviamente tenemos también que demandar mayor inversión. Y como les dije, resumiendo, genética, instalaciones y alimentación son la clave. ¿Aunado a qué? A la parte de el personal, ¿verdad? Y también los planes profilácticos para tener éxito en ese sistema. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar el sistema extensivo? Que es nuestra labor técnica muchas veces, ¿verdad? Como egresados de la escuela. Como les decía, hacer una pequeña mejora genética, hacer una pequeña mejora en instalaciones. No pensar en las instalaciones que tiene la escuela, pero miren estas instalaciones acá, ¿verdad? Ya es una lámina, ya por aquí hay un poquito de piso, ¿verdad? Con madera rústica, no necesita mucha inversión, pero ya mejoraron eso. Y la granja de la parte extensiva muy fácilmente la van a convertir en ¿qué? En una granja semi-intensiva. Mejoran genética, mejoran instalaciones, ¿verdad? Y también mejoran alimentación y dan el salto, ¿verdad? Y dan el salto. Eso es lo que tenemos que llevarnos, ¿verdad? No trabajar la extensiva como actualmente se está trabajando en Guatemala. Nosotros somos los técnicos comprometidos a mejorar esa parte de nuestra porcicultura. Esa es la labor que hace la ENCA, formar capital humano, formarlos a ustedes para que vayan a mejorar, ¿verdad?, el desarrollo de nuestro país. Ahora, comparemos esos dos sistemas y como tarea, a ustedes les queda para la siguiente, ¿verdad?, clase, generar aquí una columna más. Y me agregan, a ver, ¿qué sistema me van a agregar aquí? Vamos a ver. Chicos. Semi-intensivo. El sistema semi-intensivo, que va a ser un poquito intermedio. ¿Ya? Para eso pueden investigar, pueden sacarlo,
¿verdad? También generando ideas con ustedes, me dan algunas consultas y generan aquí las características o los indicadores técnicos de un sistema semi-intensivo. Miremos aquí, por ejemplo, indicadores del sistema extensivo e intensivo. Número de partos por cerda por año es 1. Y ya les dije de dónde sale en el tecnificado. 2.7. Y bueno, y entonces, ¿por qué aquí es 1? Porque como la cerda no está bien nutrida, no se le lleva control de celos y todo, y el periodo de destete es hasta de 2 meses, no de 21 días. Entonces, ¿qué se alarga ahí? Vamos a ver, ¿el ciclo reproductivo o el ciclo productivo? ¿Qué alargamos ahí? A ver. El ciclo productivo. Productivo. Por lo tanto, ustedes tienen que menos partos por año. Pero en un sistema extensivo es fácil pasar a 2 partos por año. ¿Ya? Entonces, con algunas alternativas que le estamos diciendo, mejora genética, un poquito de mejor instalaciones y un poquito de mejor alimentación. Sigamos dándole desperdicio de comida, ¿verdad? Eso nos ahorra un poco. Metamos yuca, metamos camote, cosas que podemos producir. Y también un poquito de alimento balanceado, que nosotros inclusive lo podemos generar en el propio sistema y hagamos al salto a un sistema que semi-intensivo. Número de lechones por parto por cerda, de 5 a 8 y de 11 a 17 aquí. Bueno, alguien por ahí está pensando, pero si yo, o de repente tienen cerdas en el sistema extensivo, pero en mi casa hay cerdas que dan 11 y hasta 15 lechones, y es cierto, ¿verdad? En el sistema extensivo también hay partos numerosos, pero hay 1 o 2 o 3 en el año de todas las cerdas que se tienen. No son todas, ¿verdad? Entonces, también hay cerdas que dan 2 partos, pero las otras a veces no dan ninguno en el año. Entonces, ya cuando analizamos el componente productivo de ese sistema extensivo, por eso es que bajamos, ¿ya? Lechones destetados, como hay una alta mortalidad, 4, mientras que aquí de 9 a 12, ¿verdad? Mejor si estamos de 10 a 12, ¿ya? Peso a lechón al nacer, 1 hasta 1.5 libras. Aquí estamos alrededor de 3 mínimo 3, 3.5. Peso de lechón al destete, andamos a 8 libras, aunque destetemos a los 2 meses, ¿verdad? Mientras que aquí destetamos a los 21 días y estamos entre 12 a 14 libras, ¿ya? Días al destete, miren acá, mientras que aquí 21 días, o bien máximo 28 días, que es un destete tardío. Este es un destete normal y un destete precoz, que les dije alrededor de 16 días, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo voy a ampliar a 28 días? ¿Tendría más número de partos por cerda por año o reduzco un poquito el número de partos por cerda por año? ¿Qué dicen ustedes? Si yo en una granja tecnificada decido como técnico destetar a los 28 días. A ver qué pasaría. ¿Afecta un poquito esto en un sistema tecnificado, sí o no? El número de partos por cerda por año. ¿Qué dicen ustedes? Al ampliar el destete, ya no es 21 días, sino es de 28 días. ¿Voy a encontrar siempre 2.7 o 2.5 partos por cerda por año o voy a reducir? A ver. Reducir. ¿Perdón? Reducir. Reducimos, ¿verdad? Reducimos. Sí, no vamos a reducir tampoco a 2, ¿verdad? Pero sí reducimos un poquito, ¿ya? Bueno, esas decisiones las vamos a tomar más adelante, ¿verdad? ¿Qué más nos conviene? ¿Oye? Bueno, esto es importante. Mire, número de cerdas por berraco, ¿ya? Sistema intensivo, extensivo, ¿verdad? 3 hasta 4 cerdas por berraco. Eso quiere decir que si yo tengo 100 vientres, tengo que tener 25 berracos. Esos 25 berracos me consumen más que una cerda productora. Entonces, mejor me voy al intensivo o genero un semi-intensivo. Y miren con el tecnificado, 25 cerdas por berraco. Si estoy inseminando solo con inseminación cervical. Pero si paso a inseminación post-cervical, ahí utiliza menos semen, ¿verdad?
el 50%. Entonces paso de 40 a 50 cerdas por berraco. ¿Sí? Nosotros tenemos solo 3 berracos, 4, 3 que van en la línea P y C, que va en la parte de cárnica, y uno que va para producción de vientres, F1, ¿verdad? Genética para producir F2. Entonces, solo tenemos uno nada más, que son las que se cruzan pues con unas cerdas especiales que en su momento les voy a explicar, ¿oye? Bueno, entonces, esa es la relación. Miren el impacto que hay, ¿verdad? En ahorro de alimentación a pasar a la parte intensiva, ¿ya? Edad al mercado, hasta 18 meses. Aquí con 5.5 ya estamos saliendo hasta con cerdo 250 libras. Peso al mercado, miren, aquí está. Y estamos justo a tiempo, finalizando, ¿verdad? La segunda clase y la presentación que ustedes ya la tienen. ¿Alguna duda que tengan? ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Les recomiendo que vayan leyendo y analizando las presentaciones, ¿verdad? Y que lean también los documentitos que les compartí ahí en esta parte. A ver, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que tengan, jovencitos? ¿Verdad? Los miro ahí con ventiladores y todo. Qué bien, ¿verdad? Qué bien. Coméntenme cómo estuvo el audio. ¿Se escuchó bien? ¿Vieron bien la presentación? ¿Sí? Sí, ingeniero, disculpe, fíjese que yo tengo una duda, desde hace mucho tiempo se la dejé en el chat. Hoy no lo vi, perdón. Diga. ¿Qué es consumo per cápita? Ah, bueno, les decía, la cantidad en libras o en kilogramos de carne de cerdo, en este caso, ¿verdad? Por habitante en un país. Por eso les decía, el consumo per cápita de 23, por ejemplo, a nivel nacional, ese no es el que realmente se da en un alumno de la ENCA, porque aquí consumen un poquito más carne de cerdo, ¿verdad? Me imagino que ahorita ya se han echado varios platillos ahí de cerdo y van a consumir mucho más, ¿verdad? Entonces, el consumo per cápita aquí varía, pero como ese consumo, ese estudio es a nivel nacional, por eso es que se trabaja de esa manera hoy, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ingeniero, tengo una duda. Sí, claro. Cuando habló sobre los cerdos que los metían en un terreno no muy bueno, que era doble propósito. Ah, ya, el pastoreo. ¿A qué se refería? ¿Perdón? No entendí mucho eso. ¿Perdón? Sí. Cuando ¿No? usted habló de metían a 2 cerdos en un terreno malo. Que era doble propósito, dijo. Sí, muy bien. Porque producen carne, porque el cerdito, pues obviamente, como va a comer pasto, algo va a incrementar en libra. Pero lo que más ayuda ahí es la defecación del cerdo, ¿verdad? Que se convierte en materia orgánica y ese terreno degradado ya se mejora porque ya al cabo de un ciclo productivo, por ejemplo, de unos 6, 8 meses, pues ya va a haber más fertilidad porque la materia orgánica de toda esa cerdaza que se generó ahí, ¿verdad? Entonces ayuda, ¿verdad? A lo que es la calidad pues de la tierra. A eso se refiere. Colombia está trabajando esos sistemas. Después de degradar praderas con ganado bovino, meten cerdos, ¿verdad? Y ahí la defecación va ayudando un poco. Entonces producen carne, obviamente no a la velocidad de un sistema intensivo, ¿verdad? Pero apoyan a mejorar la degradación de los suelos. A eso se refiere, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Si no, pues nos quedamos ahí. Gusto de saludarlos y estamos siempre conectados para el día lunes. Entonces, buenas tardes.